No se puede decir, ni mucho menos, que haga siempre lo mismo, como demostrará, por ejemplo, la película La historia verdadera, de 1999, que tanto lo aproxima a Clint Eastwood, tanto en su variedad creativa como en su interés por los héroes reales. ¿Qué contenido extra contiene esto? Vamos a ver. Y sobre todo vamos a ver en qué parte de la carátula lo dice. No, aquí no hay nada. Bueno, a lo mejor no contiene nada, porque, bueno, dura 107 minutos. Eh, no veo nada. Quizá alguna escena eliminada. No, no dice nada. Es un disco muy straight, muy plano, muy directo. Por cierto, que se titula Una historia verdadera. No, una historia plana. No, tampoco una historia. Viene a ser, como está bien traducido al alemán, una historia verdadera, aunque curiosamente el título es La historia verdadera y en alemán es Una historia verdadera. Lo que toda esta reflexión mínima viene para poder decir que he tenido un lapsus antes, porque cuando estaba buscando varias versiones de... Bueno, no sé si de la obra de David Lynch o la de Herbert, leí así al desgaire el título Der Wüstenplanet y entendí Der Wüstenplanet, es decir, el planeta de las salchichas, y bueno, luego hice la asociación, sí, el planeta de los gusanacos, y pensé que claro, porque el planeta de las salchichas, pensé que era una metáfora para los gusanos de la arena. No, en ninguna carátula, en ninguna portada del libro se llama el planeta de las lombrices, que sería la palabra que empezaría con W. Es siempre el planeta de los desiertos o de las lunas, el planeta desierto. Der Wüstenplanet, no el Würsten como metáfora de los gusanacos ni nada parecido. Fue un lapsus al hacer búsquedas quizá más bien de la película. No, si la película la tengo, ya lo digo, en una caja de metal. Quizá lo que estaba buscando era la novela en sí. Bueno, es un ciclo entero. Yo solo tengo en 2 volúmenes el Dune que sacó, o sea, el comienzo que sacó el diario El Mundo dentro de la colección Las 100 joyas del siglo, las 100 novelas del siglo XX o algo parecido. Y debo confesar que no la he leído. Debo confesar también que Dune, el planeta desierto, me aburrió profundamente. Pero bueno, echémosle la culpa a que no dura 10 horas o 7 horas como querría David Lynch, sino solo 4, bueno, 2 horas y media. Seguramente si durara más sería más divertida y más llevadera, no lo sé. En todo caso, como esto está firmado por Alan Smithy, tampoco es necesario que, ya lo digo, nos detengamos demasiado en esta película. Pero efectivamente, contrastar esta película con esta niega por completo que David Lynch haga siempre lo mismo. No hay tal cosa. David Lynch no hace siempre lo mismo. En absoluto, tampoco lo que hace es horrendo, como demostrará cualquier primer plano de Laura Dern en Imperio Interior, que ya no sé ni dónde... Ah, sí, en Imperio Interior. Que por cierto, aquí hay efectivamente algunos primeros planos de Dern en Imperio Interior. Pero sí es cierto que si sus historias respondieran de manera más recta y menos oblicua a preguntas como ¿quién mató a Laura Palmer?, vendería menos cajas de discos para láser con contenidos extra y entrevistas, y sus obras se verían con menos devoción y unción y menos aire de ceremonia religiosa y desde luego menos paciencia. Aunque en el caso de Twin Peaks, en puridad, solo es esencial ver de entrada como preparación evangélica y no hay que seguir si la noticia que se nos da no nos parece buena. Digamos que es como una preparación evangélica. Si no nos gusta el mensaje, si no nos gusta la noticia, pues no hay por qué seguir. Solo es fundamental, solo es esencial, y me resisto a decir
Bueno, claro, sí es imprescindible. O sea, el que quiera ver Twin Peaks no puede prescindir de ver, porque si no, ¿qué va a ver? Es el hueso, es el núcleo, es lo fundamental. Ya lo digo, es lo esencial. Tiene que ver los capítulos dirigidos por Lynch. Miyazaki, en su Sherlock Holmes, identifica los capítulos que ha dirigido él, haciendo que el personaje de Smiley sea verde, aunque se reconocen con facilidad porque son los mejores. Indudablemente, los capítulos dirigidos por el propio Lynch se reconocen, pero por si acaso diremos que son el piloto y el tercer capítulo. Ortega y Gasset se cabreaba mucho con eso de llamar episodios a los capítulos en su día, los seriales cinematográficos de aventuras porque él decía que el episodio es un término específico del teatro griego, que no se puede hacer una obra solo a base de episodios. Llamémoslos capítulos, pues. Los capítulos que hay que ver de Twin Peaks son el piloto y el tercer episodio de la primera temporada, y el primero, segundo, séptimo y 22º y último de la segunda, que son 22 capítulos. Lo portentoso, lo increíble, es que esta obra ininteligible a primera vista y aún más ininteligible con una mirada más profunda, no la compró ningún ricachón ni ningún subsecretario para ponerla en su jardín o en su intacta biblioteca para no sentirse humillado, sino la masa, el gran público, si bien se fue escamando cada vez más al ver que no se respondía a lo de ¿quién mató a Laura Palmer? Mark Frost fue autor de la excelente serie Hill Street Blues, que se emitió entre 1981 y 1987, que se llamó en España Canción Triste de Hill Street, lo que recuerda, es más, los traductores en aquellos tiempos decían siempre Canción Triste de Hill Street, Slater, no se pronunciaban las S líquidas. Canción Triste de Hill Street, ese título recuerda la traducción de Historia Triste de un Policía de Víctor Petrovich Astafiev de 1987, cuando su título era Detective Triste. Frost montó la serie con David Lynch y ambos fueron tirando de esa imagen de la joven en una rosa de plástico, de la muerta vaporosa como la que vemos en Topaz de Hitchcock de 1969. Gracias a él, gracias a Frost, el surrealismo volvió a invadir la televisión generalista, los medios de masas, como antes había ocurrido con los programas de Groucho Marx en Estados Unidos, de Samuel Beckett en el Reino Unido, o de Luis Sánchez Polac, Tip y José Luis Coll en el Reino de España, cuando aún se daba la surrealista circunstancia de que era un reino sin rey. Naturalmente que usó surrealista en su sentido más vago y general, porque si lo usara en su sentido específico, técnico, perteneciente a la historia de las ideas, habría que decir superrealismo. Pero en ningún caso David Lynch engañó a la audiencia. Al preguntar ¿quién mató a Laura Palmer?, él sabía lo mismo que los espectadores. Es decir, no lo sabía. Y al mismo tiempo, él estaba viendo exactamente lo mismo que los espectadores. Y ahí estaba la respuesta. Sir Arthur Conan Doyle, en sus historias de Sherlock Holmes, y muchos otros autores anteriores y posteriores, incluyendo al maestro Poe, engañan a sus lectores. El detective ha visto algo que es esencial para la resolución del misterio, que tanto él como el autor se callan, ocultándolo hasta el final. En cambio, en sus misterios, David Lynch no esconde nada. Decía también José Guillermo García Valdecasas que un artista mediocre, cuando tiene un problema en la composición de su obra, intenta esconderlo debajo de la alfombra. Un genio, por contra, lo pone en el centro y lo convierte en su pilar maestro.
Creo que nadie ha llevado esta idea a tal extremo como lo hizo David Lynch en Twin Peaks. Cuando vio que en los fotogramas del piloto había quedado grabada la imagen de un técnico de vestuario llamado Frank Silva, le preguntó si era también actor. Silva le dijo que sí y lo convirtió en la entidad sobrenatural que había matado a Laura Palmer. Así, un efecto parecido a los que usaría Krzysztof Kieślowski en Trois couleurs bleu, azul, de 1993, decidió que ocurriría en y con Twin Peaks. Sería un pueblo subyugado por una entidad sobrenatural, según el modelo del extraordinario relato Die schwarze Spinne, la araña negra, de Jeremias Gotthelf, es decir, Albert Bitzius, de 1842, cuyo imaginario se halla tanto en las succiones cerebrales de Starship Troopers, de Paul Verhoeven, de 1997, como en la domesticidad del mal en Babadook, de Jennifer Kent, de 2014. Por lo tanto, Twin Peaks acabó siendo familia de The Wicker Man, de Robin Hardy, The Wicker Man, el hombre de paja, pero que alude a una tradición céltica ya atestiguada por Julio César, y de It, de Eso, de Tommy Lee Wallace, de 1990, sobre la obra de Stephen King, con Tim Curry, y alejándose de Fargo, de los hermanos Coen, de 1996, que no se desviaron a lo sobrenatural por partir de una historia real. Aunque siempre hay una puerta abierta a lo sobrenatural, en una llanura, en un bosque, en un espacio nevado donde la naturaleza se lo ha comido todo. Después de haber sucumbido a la aceptación casi céltica de lo sobrenatural entre las brumas del bosque, casi gallega o más propiamente irlandesa o galesa, porque los gallegos no conservan la lengua céltica, pero bueno, la mitología sí. Los irlandeses y los galeses conservan ambas cosas. Lynch, en los años posteriores, cuando tuvo tiempo, cuando pudo, fue ampliando el ciclo de Twin Peaks, desarrollando toda una mitología y añadiendo al final, como Wagner en Der Ring des Nibelungen, el anillo del Nibelungo, un prólogo. Fuego camina conmigo, fuego camina conmigo, de 1992. Esta mitología posterior, por ejemplo, da sentido al suelo blanco y negro, que eso no aparece en ninguna imagen, al suelo blanco y negro, y la conecta aún más con el Resplandor, de Stanley Kubrick, de 1980, The Shining. Lynch ha sabido insertarse en la tradición, tomando de la mano a Arthur Machen y a su Pueblo Blanco, y a Howard Phillips Lovecraft y sus mitos de Cthulhu, mucho mejor que Ridley Scott con su pretencioso Prometheus de 2012, que reinterpreta unilateralmente pero que no era suyo por entero, Alien, su octavo pasajero de 1979, de una manera con la que casi ninguno de los artistas que intervino en ella, en esta película, estaría de acuerdo. Todos interpretaban que el jinete espacial era una figura benéfica. Y por supuesto, su garmombocia es mejor que lo que se trae George Lucas con sus midichlorianos, prosaica fantasía de un hombre de mediana edad que tiene que vigilarse el azúcar y pensar en los triglicéridos. Hablar de Twin Peaks nos ha hecho quebrar la línea cronológica. Hemos saltado a Fuego camina conmigo en 1992. Podemos volver a ella, claro, con la ayuda de Lynch sobre Lynch, detallando sus obras a partir de 1990, como por ejemplo la campaña publicitaria que hizo en 1991 para el Departamento de Sanidad de Nueva York a propósito de una terrible plaga de ratas, titulada Nos preocupamos de Nueva York, y un anuncio para el disco de Michael Jackson, Dangerous. Hay que recordar que Ingmar Bergman también hizo publicidad, e incluso Fellini,
con todo lo que detestaba que los anuncios interrumpieran las películas, algo que llevó a las viñetas Milo Manara con una historia sobre Casanova. Pero Fellini acabó haciendo estas pequeñas películas que son los anuncios. Sin embargo, creo que será más seguro navegar acudiendo al faro de su siguiente gran obra, el tríptico compuesto por las películas Carretera Perdida, sí, aquí está, Carretera Perdida, de 1997, coescrita con Barry Gifford, Mulholland Drive, de 2001, y, por último, Imperio Interior, de 2006. Veo mi imagen invertida, así que, bueno, eso es. Carretera Perdida, Mulholland Drive, Imperio Interior. Se llama a estas películas trilogía de Hollywood o trilogía de Los Ángeles, pero es más afinado considerarlas un tríptico porque también tienen, como los trípticos, unas puertas figuradas. El piloto de Mulholland Drive, como serie de televisión, el piloto de televisión de Mulholland Drive, de 1999, y la serie para internet, posteriormente reducida a un largometraje, Conejos, de 2002, en la que los actores, incluida Naomi Watts, llevan una cabeza de conejo. Dave Kerr, el inteligentísimo crítico Dave Kerr, de People, se acordó de que Alain Resnais había ya usado cabezas de roedores en una de sus películas, pero en realidad lo que estaba haciendo era asimilar a sus personajes con ratones de laboratorio. Eso es una concomitancia casual, formal, pero quizá Resnais sí que tiene algo que ver, bastante que ver con Lynch, aunque Resnais está a medio camino entre Bergman y Lynch, y a mi juicio no... Y también a veces un poco de Fellini con esas extravagancias, pero a mi juicio Resnais no es un director logrado más allá de algunos aciertos esporádicos y casuales. No creo realmente que estuviera pensando en Resnais, pero vamos, eso es tan fácil como ver si hablan de él, aunque claro, esto es anterior a Conejos. No lo cita, no. Bueno, pero eso no quiere decir... No, pero vamos, lo dudo. Con todo lo buen observador que es Dave Kerr, sin duda alguna. El tema de esta trilogía, o más bien, ya lo digo, tríptico, es la disociación. Un tema que interesó mucho a Lynch. Ese recurso, lo reconoce en alguna entrevista y le interesa a partir del momento en el que decide usarlo. O sea, quiero decir, le interesa antes de hacer estas películas. Un día, me interesa la disociación, y se saca la trilogía de Hollywood o de Los Ángeles. La disociación, pues, ese recurso o trastorno que hace que alguien que ha hecho algo que lo horroriza pueda guardarlo en un cajón de otra personalidad y seguir viviendo tranquilamente. Esto lo vemos en un documental reciente titulado Crazy Not Insane, loco no demente, sobre la psiquiatra que empezó a considerar que muchos asesinos tremendos, considerados monstruos como Ted Bundy, en realidad lo que les pasaba es que tenían una disociación de personalidades, tenían una especie de personalidad múltiple, en una metían los asesinatos, en otras era gente normal. De hecho, Ted Bundy le pidió a su mujer que por favor evitara que una fan se pusiera entre el público porque lo asustaba. Decía, me mira como una gaviota que inspecciona una almeja y está como echándome salsa. Bien, es un documental que expone esta teoría de la disociación en los grandes asesinos, en los asesinos monstruosos.
Pero no solo se da en los monstruos, en los asesinos, sino que en todos los individuos puede darse también esta disociación durante el sueño, a través del sueño que está al alcance de cualquier ciudadano. Mulholland Drive refina y aclara las ideas de carretera secundaria. Hay cierto consenso entre los espectadores acerca de que la primera mitad, aquí está, de Mulholland Drive, que por cierto, ¿qué tiene de material extra? Viene en alemán y en inglés. No lo veo. Parece que no tiene nada. Vale, y al final tenían que salir 5 horas de material. Bueno, pues aquí parece que no hay... Ah, aquí se habla de... Ah, no. ¿O sí? Ich sehe den Mann deiner Träume und... No, cita conejos, pero aquí no se incluye conejos. Simplemente se nos dice que Naomi Watts salen conejos, con una cabeza de conejo. Pero no aparece la película conejos, ni ningún otro, nada. Parece ser que esto es como los estafadores que ponen billetes en la superficie y luego recortes de periódico. Parece ser que aquí no hay ningún material ni extra ni extraordinario. Vamos, no aparece en ningún lado. Bueno, pues ya está. No hay nada. Bien, en fin. Como digo, los espectadores de David Lynch, y cada espectador de David Lynch es un pequeño crítico, tienen cierto acuerdo, cierto consenso, todos admiten, más o menos todos, que la primera mitad de la película es un sueño que modifica amablemente una realidad horrible que sin embargo tiene destellos y presencia creciente y cada vez más acuciante. La realidad sombrea el sueño. En la segunda parte despertamos de ese sueño con la protagonista y en vigilia nos topamos con todos los detalles de esa realidad infame que el sueño ha intentado maquillar. Todo está masajado y astroso, empezando por la llave azul. Sin embargo, hay personajes del sueño que no tienen correspondencia en la realidad y que, por lo tanto, no solo deberían considerarse irreales, sino que deberían ser inexistentes en la vigilia. Y sin embargo aparecen, sin embargo existen, todavía existo, como dice el Calígula de Camus. Son puertas hacia otros mundos, hacia otras dimensiones, o, con un vocabulario científico digno de los hombres de este siglo, representan el delirio, o la forma de disociación que sigue siendo posible cuando se desvanece el sueño. La locura, la alucinación. Cuando el delirio no viene para proteger, sino para acusar, la vida de la protagonista se hace insufrible y la detonación de una pistola nos lleva a enseñarnos un nuevo estadio, la muerte. Una exhibición que obviamente dura poco porque fuerza a terminar la película. Ahora bien, la protagonista de Mulholland Drive es durante una mitad una estrella de cine enamorada, durante otra una envidiosa y fracasada asesina. La protagonista de Imperio Interior es, a partes iguales, una estrella de cine y una asendereada y enferma prostituta, en parte también por esa otra disociación voluntaria e inocua si se practica el modo de Diderot, lo cual es raro ya que se prefieren los métodos de Stanislavski o Grotowski, que es la interpretación. El actor tiene desde luego una disociación de su personalidad y que, como digo, es inofensiva si se hace de manera mecánica, científica, académica, como propone Diderot, pero que efectivamente puede llevar también a la locura y al delirio si se cae en manos de una de estas sectas interpretativas en las que se dice que el actor tiene que convertirse en el personaje y esas necedades. Podríamos decir, de hecho, es que el actor no tiene por qué
ser el personaje, y no es en absoluto deseable, como Lynch no deseaba que su actor fuera Frank Booth. Nadie puede querer tener a Frank Booth por ahí. Bien, mi ordenador acaba de morir. Esto podía pasar, quería levantarme para enchufarlo, pero bueno, he seguido hablando. Me gustaría hacer un pequeño receso, ahora lo retomamos donde lo dejamos, para simplemente mostrar la caja, que es algo que no he hecho todavía. He dicho la fecha y la editorial, o sea, la edición de Twin Peaks, pero esta caja, creo que solo existe en versión alemana. Esto se distribuyó en muchos países y en muchas lenguas. Creo que esto solo existe en la versión alemana. La compañía principal es Arthouse. También contribuye Estudio Canal, Absurda, MK2, que no es Koch Films, Lionsgate. Bueno, estos son productoras. Al final es la edición de Arthouse. El que quiera hacerse con esta edición es Arthouse. Es reciente, existe en el mercado. También existe en versión Blu-ray, que es un poco más cara. Por supuesto, son discos para ver en Europa. No, a diferencia de lo que seguramente fue la caja verde lima, lime green. Y estoy buscando el año, pero creo que era... No, bueno, en fin, no lo veo. Viene de Berlín, en todo caso. Lionsgate. No veo la fecha. Bueno, claro, la fecha tiene que venir, qué tontería, claro, en cada uno de estos... 2019, vale, entonces... Sí, de acuerdo. El paquete no lo pone en la caja, lo pone en cada disco. El paquete se hizo en 2019. En 2019. Y bueno, no he dicho qué material extra tiene Mulholland Drive. Todo esto es para no levantarme y para no hacer esto más fragmentario de lo que ya es. Hemos dicho que esto no tiene ningún material extra. Yo esperaba que tuviera conejos, pero no contiene conejos. Y eso que la película, bueno, dura 141 minutos, tampoco... Pero parece ser que no contiene conejos. A lo mejor me da la agradable sorpresa de que esté conejos, pero cada vez lo dudo más. Bueno, Mulholland Drive. Ah, no, pero en todo caso, conejos debería estar en Imperio Interior. De todas maneras, la primera del tríptico es Carretera Perdida. Espero no haber dicho antes secundaria, que es Carretera Perdida. Contiene una entrevista con David Lynch en 2005. Y bueno, cosillas. O sea, featurette, o sea, bueno, en fin. Y bueno, detrás de... Bueno, en fin, nada. Y el anuncio original. No mucho, vamos, una entrevista con David Lynch. Esto contiene una entrevista con David Lynch. Este es el extra. Vamos a ver si en Imperio Interior, que por cierto ya es la última película, porque si esto es un tríptico, a lo mejor podríamos considerar una predela, una historia verdadera, pero en realidad es una historia que no tiene nada que ver, que desde luego desmiente la acusación que podría formularse contra David Lynch de hacer siempre lo mismo. Cosas que no se entienden. No, David Lynch no hace siempre lo mismo. Bueno, vamos a ver, pues me temo que nada. En Imperio Interior, vamos a ver qué contiene esto, pero me temo que nada. A no ser que esté escrito en otra... no, nada. 173 minutos, o sea, son larguillas las películas de David Lynch, eso hay que reconocerlo. Pero tampoco contiene nada. O sea, esas famosas 5 horas, que decía 5 horas de... Ah, no, perdón, claro. Las 5 horas de material extra, se hallan en este volumen de Twin Peaks. Aquí es donde están las 5 horas, no sé dónde lo había leído, 5 horas de material extra, que puede que se refieran a una serie entera, no lo sé. La serie original, 26 horas y 17 minutos. 26 horas. Eso es lo que dura la serie Twin Peaks. Luego la serie evento dura 20 horas y 15 minutos. 20 horas, bueno, entonces nada coincide con... Al final no sé dónde he visto lo de las 5 horas de extra, pero de material extra. Pero en algún sitio
En algún sitio están. En todo caso aquí no, desde luego. Aquí están las películas tal cual y la inmensa mayoría no tiene ningún material complementario.